¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. Vamos a repasar rápidamente, un vídeo súper rápido, el estado actual de la escena de versiones de Play 4 de 9.0.0 hasta la 10.1, que es la más actual, ya que me preguntan a diario, pero todos los días no voy a traer vídeo de esto. Pero me gustaría hacer un inciso en esta noticia que vamos a ver, el cual pues no está aquí añadido, pero sí he visto yo por internet, creo que la he visto por Twitter. Bueno, ya sabemos, 9.0.0 se puede liberar, etcétera, etcétera, y lo comentan aquí en la página de nuestro amigo Lolo. Pues nada, nos comenta por aquí el estado de los firmware no hackeables y como vemos pues nos nombra desde el 9.0.3 a la 10.1, ¿vale? Y nada, nos comenta por aquí rápidamente que lo que necesita pues es un punto de entrada, el WebKit más un exploit de kernel pues para poder hacer lo que todos quieren, chavales. Instalar jueguecillos pirata, aparte de montones de homebrew que hay que os vendrían muy bien, ¿no? Control de temperatura, ver FPS, desactivar, activar actualizaciones, activar los codes de vídeo para ver vídeos, cosas que no podrías hacer si no tienes la consola liberada y no la tienes activada online o actualizada a la última versión. Bueno, vamos al lío por aquí. Dice que por aquí que las personas con firmware 9.0.3 y 9.0.4 tienen un tenue, que es lo importante, ¿vale? Un tenue rayo de esperanza para todos aquellos que están en esa versión, con el modo del usuario BDJB, ¿vale? Esto es el exploit que vimos, bueno, el WebKit, el punto de entrada, más que un exploit, lógicamente. El tema del Blu-ray, ¿vale? Aquí es donde yo ahora quería hacer el inciso que lo voy a comentar. Dice que específicamente SlayerGoEvi ha lanzado una implementación, lanzó una implementación funcional en el Blu-ray, que en teoría debería de funcionar, dicen en teoría, y luego pues nos dice que podemos encontrar más detalles aquí. Y lo que comento yo en este punto, ¿vale? Para los que están en 9.0.3, 9.0.4 esperando. Bueno, lo que no está en la noticia esta, yo he visto, creo que fue el día de ayer, esta noticia creo que tiene un par de días o tres, es que alguien ha logrado grabar, digamos, en ese Blu-ray la carga del exploit en Play 5. ¿Qué tiene que ver con Play 4? Bueno, a mi entender, que me puedo estar equivocando, ya lo saben, no me tengan como referencia, simplemente os doy la noticia y las explico a mi modo. Entonces, lo que era difícil en Play 4 9.0.0, que es el exploit actual, no es este, ¿vale? Era difícil que la consola pudiera meter el exploit en el disco y que lanzando el disco se pudiera hacer funcionar el exploit actual. Decían que no funcionaba, que era otro tipo de exploit. ¿Qué pasa? ¿Que yo lo han hecho en Play 5? Pues yo creo que eso que han investigado en Play 5, que pueden lanzar el exploit actual de Play 5, que no te da acceso a juegos, pero en Play 4 sí, yo creo que es un punto fuerte el cual puedan grabar en Play 4 el exploit actual del Blu-ray o el punto de entrada para poder lanzar el exploit 9.0.0. ¿Pero qué tiene que ver esto con 9.0.3, 9.0.4? Bueno, según el Flow, el exploit que sí funciona en Play 5 también debería de funcionar en Play 4, versión 9.0.3, 9.0.4. O sea, si ya están implementando el exploit en el Blu-ray en Play 5, pues yo creo que es cuestión ya de tiempo que lo logren hacer funcionar en 9.0.3, 9.0.4. No es que me lo esté inventando yo, es que The Flow en la conferencia dijo que funciona, o sea, que funciona en 9.0.3, 9.0.4. Es cuestión de que alguien pues dé con la teclita. Y yo creo que ahí es donde está el punto fuerte, ¿vale? Que esto no aparece aquí en la noticia, pero bueno, yo creo que se está moviendo ya, chavales, un poquito en las sombras, no le están dando mucho boom a esta noticia, no sé por qué, imagino que es porque como ya están sacando un montón de juegos, porque tienen acceso al SDK, pues creo que están, o sea, le dan menos importancia de la que realmente pienso yo que tendría, por lo menos al nivel de noticia, de que esté informado, luego que sea funcionado o no es otra cosa, ¿vale? Entonces es muy importante el tema del Blu-ray. Me preguntaron, oye, nada, ¿no has devuelto la grabadora? Sí, devolví la grabadora, pero no pasa nada. Y a mí me dicen, oye, mira, que se puede lanzar el exploit ya, no te preocupes, que compré una en Amazon en 24 horas, tengo una en mi casa y todavía me quedan ahí algunos Blu-ray para grabar. Ustedes no compren nada, ¿verdad? Que si hace falta comprar una grabadora para algo o hace falta comprar algo, yo lo compro, lo pruebo y si funciona te lo digo. Luego cada uno que haga lo que quiera, ¿vale? No vayan a comprar nada. Además, nunca les he dicho que compren nada. Dice por aquí que para los firmware superiores, que hay gente que me sigue preguntando, no, estoy esperando un exploit en 10.1. Bueno, pues está complicado. Porque dice que por aquí que los 950 no son vulnerables al exploit de Blu-ray, ¿vale? Eso está tapado. Lo que se suma al hecho de que no ha habido ninguna mención de un exploit potencial de kernel en PlayStation 4 más allá del 9.0.0. Estos firmware por el momento están fuertemente bloqueados. Dice PS4 Hack 903 superior. ¿Cuáles son las pistas? Bueno, y aquí pues nos cuenta un poquito que el método de Setur, ¿vale? Yo te lo resumo para que no estés leyendo esto, te voy a dejar la noticia. Pues Setur también publicó un artículo
sobre un exploit, un posible WebKey exploit de PlayStation 4 dentro del emulador interno que la consola tiene de Play 2. Recuerden que yo compré un juego de Play 2, el Fahrenheit de PlayStation 2, que estaba montado, bueno, lo vendían así directamente, es de Play 4, pero digamos el juego de Play 2 grabado para que la Play 4 lo reconozca. Entonces, mediante ese tipo de juegos, ¿vale? Podría ser. Entonces, ahí hay un muy pequeño rayo de luz para los que están en versiones superiores, pero bueno, no hay nadie trabajándolo. Setour realmente nunca ha liberado nada que haya llevado un exploit, simplemente ha sido de flow, pero bueno, hay que esperar. Y por aquí dicen, importante, si está en 903 o superior, ¿vale? ¿Qué puede hacer? Pues dicen por aquí que basado en lo anterior puede decir que no hay una señal clara de la comunidad de hackers en este momento, que se planea algo concreto para estos firmware, no quiere decir que no se esté trabajando en nada, y dice que aún podría pasar un tiempo antes de que se publique el jailbreak para 903, 904 y mucho menos para 10.01. Bueno, lo que quiere decir aquí, ¿vale? Ay, que me salgo yo de pantalla. Ah, aquí, chavales, que había desaparecido un momento. Lo que quiere decir por aquí, al menos yo, ¿vale? Pienso que para 903, 904, gracias a esto del Blu-ray, se puede conseguir algo. Para versiones superiores, si llegara a funcionar el tema del supuesto WebKey del Blu-ray, del disco, perdón, de juegos de PlayStation 2, pues se tendría que trabajar en un kernel exploit o algo. No hay, ¿vale? Pero bueno, esto es como todo, ¿vale? Lo mismo mañana sale de Flow, o ahora que yo estoy grabando, dentro de una semana, vende una nueva vulnerabilidad a Sony PlayStation y Sony permite liberarlo y todo el mundo con su consola pirateada liberada. ¿Qué es lo que hay que hacer, chavales? Esperar. ¿Que quieres jugar online? Mira, olvídate de... Juega online, tío. Déjate de rollo, que los juegos están muy baratos. ¿Que quieres cacharrear y te gusta? Espera, no actualices. Es que si no actualizo no puedes jugar online. Actualiza. No tiene más. O sea, no tiene más. Si quieres jugar online, actualiza. Y si no, pues píllate otra consola 900 que las venden así por internet, ¿vale? Esto quiere decir mucho, que venden muchas. Y disfruta de la pirata. ¿Que no? Pues la actualiza y te olvida, ¿vale? Así que nada, espero que haya quedado claro cómo está el tema actualmente. Yo estoy en que va a salir algo para el tema del Blu-ray, que me veré comprando otra grabadora, no lo sé, ya veremos, ¿vale? Si acierto, pues nada, y si no, pues nada, esto es como el cupón, a veces acierta, a veces no. Bueno, chavales, yo solamente le puedo decir que se suscriban al canal, que la campanita que la active, porque si sale algo mañana, pasado mañana, yo te voy a traer una noticia, un resumen o lo que sea, y te va a estar informando de todo, ¿vale? Así que todo el mundo de verdad a suscribirse, que es gratuito, y un like al vídeo. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.